Bien, la última vez estábamos viendo sobre la presentación de las planillas de avance de obra. Y hemos visto que es necesario la existencia de una serie de documentos que son importantes en este proceso, ¿no? Habíamos visto acerca de los cómputos métricos, el cuadro de avance de obra. También hemos visto acerca de las pruebas de laboratorio, que podrían ser diversas y las que sean adecuadas al tipo de obra. Podrían ser rotura de cilindros, podrían ser densidades en campo, granumetría o informes de dosificación. Y quizás cualquier otra prueba que sea oportuna. También es importante una copia del libro de órdenes. Es importante que se pueda saber o se pueda hacer un seguimiento a la obra que se está realizando, ¿sí? Entonces es importante que toda esa documentación esté en orden y fácilmente pueda ser revisable, ¿no? Esa es la idea. Bien. Hablemos acerca de la fiscalización de obras, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la fiscalización? Miren, básicamente es garantizar la correcta utilización de los recursos proporcionados por la entidad contratante. Entonces, tiene que haber un seguimiento de cómo se están efectuando los pagos, las cancelaciones, a fin de que las obras ejecutadas sean tal como se han descrito en contrato. Entonces, cuando una obra no cumple con las condiciones de contrato, no cumple con las especificaciones técnicas, eso puede resultar en daño al Estado, daño al recurso de los estados, del Estado, malversación de recursos y cosas por el estilo. Entonces, para poder determinar si una obra o un trabajo cumple con esos requisitos, es necesario que hayan informes de laboratorio que puedan respaldar la buena calidad y la buena ejecución de los diferentes trabajos, ¿no? Bien. Entonces, hay algunos objetivos específicos, es decir, que para conseguir eso se tienen que seguir ciertos pasos, ¿no? Primero, la constructora o la entidad contratada tiene algunas actividades que están planificadas de acuerdo a un cronograma que tiene que cumplirse. Entonces, tiene que hacerse un seguimiento de esto con todos los aspectos del pliego de especificaciones técnicas, ¿sí? También tiene que ver cómo han ido participando los diversos especialistas en la construcción de determinados proyectos. A veces en ciertos proyectos piden ciertos especialistas. Entonces esos especialistas también tienen que cumplir su trabajo y se tiene que fiscalizar todo eso, ¿sí? También hay que verificar los convenios, contratos, compromisos establecidos con entidades tal vez privadas a fin de que la obra pueda cumplirse adecuadamente. Y también se tiene que tener un conocimiento detallado del desarrollo y de la ejecución del proyecto. Todo esto forma parte de lo que es la fiscalización.
Perfecto. Aquí están algunas funciones del fiscal de la obra. A ver, vamos a leer esto. Las funciones que tiene el fiscal de obra. A ver, vamos a pedir que Fernanda, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? Fernanda Torrico. No. A ver. Daniela Ríos, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Ingeniero, control de cumplimiento de los servicios de supervisión y construcción de obras mediante el sistema de fiscalización de obras en las áreas institucional, técnico, metodológica y de inversión, visitas de campo y reuniones con los responsables de las obras, donde se recogen elementos cualitativos que complementan la orientación de toma de decisiones. Bien. Entonces, el fiscal también tiene la autoridad de tomar decisiones. En realidad, podría aprobar las decisiones que el supervisor pueda plantear o el contratista mediante el supervisor. Y para eso tiene que estar informado. Ahí tiene que hacer visitas en campo, tiene que tener reuniones, tiene que analizar informes, resultados o pruebas de laboratorio, ver las sugerencias que le hace el supervisor y tiene esa potestad de aprobar. Muy bien. Vamos a ver este otro detalle. A ver, Isabel, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Cuál, Inge? Ese que está marcado. Ya. Coordinación y control de la supervisión contratada por la entidad contratante, encargada de garantizar la buena calidad técnica de ejecución de las obras, cumplimiento de plazos, cumplimiento de pliegos de especificación técnica, correcta inversión de recursos y adecuada administración de la relación contractual entre la entidad contratante y el contratista. Bien, ¿no? Ahora, miren, aquí hay un detalle interesante. En algunos casos, cuando las obras son grandes y así lo exigen, la entidad contratante puede contratar los servicios de supervisión de una empresa, ¿sí? Aparte de la empresa que ha sido contratada. Pero no significa de que el fiscal esté contratado como parte de esa empresa de supervisión, sino que el fiscal ya es alguien que forma parte de la entidad contratante. Y también puede supervisar las actividades que realiza la empresa de supervisión contratada. Entonces puede fiscalizar los plazos, cumplimiento de pliegos de especificaciones, correcta inversión, administración y todo lo que tiene que ver con las actividades entre la entidad contratante y la contratista. Entonces ahí, en ese caso, juega un papel importante el fiscal, ¿sí? Por último, mantener informado a la entidad contratante del desarrollo y avance del proyecto a requerimiento de este. Eso quiere decir si el alcalde, el concejal o alguien necesita información, pues mediante derivación, pues va a llegar esto a oídos del fiscal y él es el que tiene que presentar el informe de cómo está el desarrollo de la obra, ¿sí? Entonces, tiene una función importante. Control en el proceso de la ejecución de la obra, ¿no? Eso es lo que hace el fiscal también.
desde un aspecto técnico, inversión institucional. También está lo que es la visita al sitio de la obra, siempre con la presencia del supervisor, y todo esto tiene fines de fiscalización. Vamos a ir viendo más adelante. También está al tanto del proceso de avance de la obra, y para eso tiene que revisar lo que son los cómputos métricos, el libro de órdenes, las pruebas de laboratorio, etcétera, etcétera, el cronograma, las órdenes de cambio, documentos adicionales, en fin, ¿no? Todo lo que eso requiera. Ya hemos hablado bastante de eso. Ahora vamos a hablar sobre el procesamiento de la planilla, ¿sí? Entonces, una planilla cuando es elaborada en supervisión, ¿cómo es el ingreso de la planilla? ¿Dónde se entrega la planilla una vez que está elaborada? A ver, ¿quién sabe eso? ¿Dónde ingresa la planilla? ¿Mm? A ver, Jorge, ¿sabes? ¿No te acuerdas? Buenas noches. Está. ¿Cómo se llama esto? Plataforma 1. ¿Cómo se... Es directamente, ¿no? En secretaría, para que lo revises. Eso. Entonces entra por secretaría en la oficina técnica, ¿no? Obras públicas, ¿no? En la sección de obras públicas. Y de ahí se empieza a derivar, ¿no? Cuando ingresa una planilla, le asignan un nombre o una ruta, ¿sí? Que es un código donde se puede hacer el seguimiento de esa planilla. Entonces, esa planilla primero pasa por, claro, secretaría, tiene que pasar por el director de obras, tiene que pasar por planificación. Luego de planificación pasa por el secretario municipal técnico. Y si no hay ninguna observación, recién pasa a la otra parte administrativa. Ahí ya puede verlo el secretario administrativo, y también puede verlo el director de finanzas, ¿no? Entonces, una vez que entra finanzas, ahí es revisada de forma contable y ahí ya podemos esperar que la cancelación está cerca, ¿no? Pero estas personas, tanto el secretario municipal administrativo como el director de finanzas, esperan de que el departamento técnico dé su visto bueno, ¿no? Y lo firmen. Porque si firma el supervisor, puede firmar el director de obras. Y si firma el director de obras, recién puede firmar el secretario municipal. Y cuando el director administrativo y el director de finanzas ven la firma de todo el equipo técnico, entonces recién ellos pueden animarse a firmar. Entonces, es un proceso donde tiene que pasar por varios escritorios y cada escritorio empieza a revisar la parte que corresponde. Cuando llega a la oficina del director de obras, que es el fiscal por lo general, empieza a revisar si todos los aspectos técnicos se han cumplido, ¿sí? Si realmente existe ese avance, se han cumplido las especificaciones técnicas y si se ha hecho caso a los acuerdos y demás cosas, ¿no? Que estaban pendientes. Una vez que él firma y está de acuerdo, el secretario municipal técnico revisa si toda la documentación está en orden. ¿Sí? Si requiere,
si hay certificación presupuestaria, si están bien los planos, en fin. Y una vez que firma, el secretario municipal administrativo y su gente empiezan a revisar la parte legal, ¿sí? Y después pasa recién a finanzas, donde empiezan a revisar el presupuesto asignado para esa obra y se encargan del desembolso. Entonces empiezan a revisar si cuadran los números, si contablemente está bien sumado y todas esas cosas. Y si hay observaciones, entonces esa hoja de ruta muestra en qué escritorio se ha detenido esa planilla y uno puede acercarse y preguntar, ¿no? ¿Qué ha pasado para la corrección, no? Entonces es un proceso largo, pero necesario que se tiene que conocer, ¿sí? Bueno, en algunas cosas que se tienen que ver en una planilla de avance, tiene que haber un reporte actualizado del estado y del avance de la obra en porcentaje físico y financiero de la obra. Porque hay algunas cantidades o volúmenes contractuales de contrato y hay volúmenes actuales de avance. Entonces se tiene que saber en qué porcentaje estos están ejecutados. Y eso es en cantidad económica. Entonces, en la cantidad que se cobra, ese es el porcentaje de ejecución que tienen esos ítems. Por ítems, ¿no? Pero también hay un porcentaje de ejecución general, ¿no? En base a la planilla. Bien, entonces, en eso consiste más o menos el proceso de cómo una planilla de avance de obra va en una entidad pública. Claro, hay instituciones como el FPS y otros que el proceso es algo diferente, ¿ya? Pero más o menos es parecido, ¿no? Es ligeramente diferente, pero básicamente es la misma base, ¿no? De cómo va dando vueltas una planilla. Bien, con eso hemos terminado el capítulo 2. Entonces, esta noche, a más tardar mañana, voy a subir el cuestionario 2 para que lo vayan llenando cuanto antes, ¿no? Bien, este capítulo 3 vamos a hablar acerca de los contratos en la construcción. Es importante este asunto de los contratos, ¿no? ¿Por qué debería haber un contrato, no? Antes de empezar una construcción. ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Cuál sería la razón de la existencia de un contrato? ¿Mm? Dime, Henry. Para que haya una seriedad en el trabajo. ¿Qué podría pasar si alguien empieza a trabajar antes de firmar un contrato? ¿Se puede hacer eso? ¿Se podría hacer eso? En la práctica pasa eso, ¿no? Entonces uno empieza a trabajar y le hacen firmar el contrato con un mes atrás, ¿no? Con fecha de 2 meses atrás, ¿no? Entonces, eso es ilegal, ¿no? Empezar una obra sin un contrato firmado no da la autorización para empezar el trabajo porque uno necesita la orden de proceder de parte del supervisor y eso se da a los pocos días de la firma de contrato. ¿Sí? Entonces es un respaldo legal, ¿no? Porque antes de firmar un contrato hay un proceso de licitación, ¿no?
El hecho de que uno gane un proceso de licitación significa directamente que va a ejecutar la obra. ¿Es así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices, Cristian? No le escuché la pregunta, ingeniero. El hecho de que uno gane un proceso de licitación significa que ya va a construir esa obra él. ¿Es algo garantizado? Con el solo hecho. ¿Mm? No hasta que realmente firmen las dos partes, ¿no? Claro. Todo puede pasar, jóvenes, ¿sí? Hasta la firma del contrato, ¿no? Entonces puede que los concejales decidan no aprobar, ¿no? O dar curso al proceso de contratación y se tranca y todo, ¿no? Se declara desierta, ¿no? Una propuesta o un proceso de licitación porque tal vez los concejales no están de acuerdo o quizás la empresa no cumple con las condiciones. Entonces, nada está dicho hasta la firma de un contrato. Y como dice su compañero, un contrato es un respaldo legal y también añade seriedad a lo que se va a hacer. Por otra parte, en un contrato implica compromisos, hay cláusulas que ambas partes acuerdan y también se describen los trabajos que se van a realizar y la forma de pago de los mismos. Entonces, para poder empezar una obra es necesario hacer una inversión importante, quizás hasta el 20 o 30% en efectivo, y para eso se tiene que tener un importante respaldo, ¿no? Y ese respaldo es un contrato firmado, ¿no? Bien. Bueno, un contrato puede permitir ciertas cosas, ¿no? Construir por cuenta de terceros, es decir, la empresa contratista no usa sus propios recursos y la obra es financiada por una entidad contratante, ¿sí? Podría ser una modalidad, ¿no? Y también la empresa puede usar sus propios recursos para ejecutar sus proyectos y se arriesga a la aceptación o no de ellos por parte del mercado consumidor. Entonces es otra forma también, ¿no? Actual. Bien, vamos a ir viendo otras cosas. Vamos a ver los tipos de contratos en la construcción de obras. Vamos a ver el contrato de precios unitarios. A ver, este párrafo pintado, léelo, Alejo, por favor. ¿Estás ahí? Se ha desconectado. ¿Estás ahí, Alejo? ¿Puedes leerlo? Sí, desde el contrato, Sí, bien, Inge. El contrato se basa en el precio de una serie de unidades de obra, de tal manera que no se asegura el volumen de cada unidad, ni siquiera la ejecución de todas las unidades del contrato. El contratista debe realizar los cálculos de costo de cada unidad independientemente y evaluar aproximadamente el valor global de las obras para repartir gastos proporcionales al volumen de la obra. El contratista no queda comprometido de ninguna forma a asegurar el volumen determinado de obra. Es por lo que deja un gran
margen de inseguridad en la ejecución e incluso se suele utilizar para contratos de trabajos de investigación y prospección en los cuales existe una cantidad determinada y fija a gastar, que se consume con arreglo a un cuadro de precios contratados, en lo que se suele añadir los porcentajes necesarios para cubrir los gastos de impuestos, beneficio industrial del constructor y otros. Este tipo de contrato se debe firmar con un constructor que ofrezca las garantías necesarias. Como no es posible prever ni siquiera aproximadamente los volúmenes de obra a realizar y por lo tanto tampoco se puede garantizar el importe total de la obra que se ejecute. Bien. Esta es una modalidad interesante de contrato, los contratos de precios unitarios. En este caso, el contratado genera sus propios precios unitarios, pero no se especifican los volúmenes, ¿sí? O las cantidades que tiene que ejecutar. Solo se sabe cuánto cuesta ejecutar cierta actividad, porque tiene sus precios unitarios. Entonces, el tipo de obra puede exigir diversas cantidades de ciertos volúmenes y se ejecutan esos volúmenes de acuerdo a los precios unitarios que tenga el contratista. Pero no se sabe exactamente la cantidad. Esto podría ser, este tipo de contratos podría ser aplicable a los contratos que tienen que ver con mantenimiento de vías. ¿Sí? Hay algunas empresas que agarran mantenimiento de vías por un periodo de tiempo, por decir 3, 4 o 5 años. Y ellos generan diferentes precios unitarios para actividades que corresponden según contrato. Por ejemplo, en mantenimiento de vías, ¿qué tipo de trabajo se requiere? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué tipo de trabajo se requeriría en mantenimiento de vías? Reparación de baches. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombrecito eso. ¿Cómo se llama la reparación de baches? Tiene un nombrecito. Aprovechando el comentario de su compañero. Se llama bacheado, jóvenes, ¿no? El bacheado. Entonces, ¿cómo se arreglan los baches? Por ejemplo, si es asfalto flexible, ¿cómo se arregla? Se quita el material suelto, se limpia bien, se saca todo el polvo, se coloca el material flexible, que es el del alquitrán, con una mezcla obviamente, de piedra, cemento, grava, ¿no? Grava, cemento, con alquitrán caliente, pues y lo metes eso y lo compactas, ¿no? Primero hay que marcar la parte de los baches y luego se corta, ¿no? Con cortadora. ¿Han visto esa cortadora? Cortas, luego sacas con picota todo el material. Y ese material podría ser reciclable, ¿no? Si es que lo limpias biencito y lo vuelves a calentar, se vuelve otra vez asfalto, ¿no? Sí. Pero por lo general lo que hacen es traen asfalto en frío, no en caliente, ¿no? Es otra forma de colocar asfalto. Y una vez que está colocado, le ponen el aditivo, ¿no? El aditivo para el punto de fusión.
y después lo compactan, ¿no? Con el rodillo pequeñito. Y de esa forma hacen el bacheado, ¿no? Que es una actividad normal de mantenimiento de caminos. A ver, ¿qué se imaginan otra cosa que se podría hacer en mantenimiento, aparte del bacheado? Tal vez tiene un ítem, ¿no? Por metro cuadrado la empresa, de un precio unitario, y dependiendo a la necesidad se van haciendo, ¿no? ¿Qué otra cosa más se podría hacer en un mantenimiento de camino? Una limpieza frecuente, ¿no? Ya, podría ser limpieza, ¿no? A veces hay la obra de desbroce, ¿no? Porque en los alrededores crecen hierba, ¿no? Y eso hay que cortar, ¿no? O los Entonces, derrumbes. derrumbe. Entonces eso se cobra por metro cúbico, ¿sí? De volqueta que se saca, tiene su precio unitario, ¿sí? Porque puede involucrar maquinaria pesada, ¿no? Pala cargadora, retroexcavadora, o si no, una excavadora, volquetas, personal a pie. Entonces es un trabajo grande y se cobra por metro cúbico, ¿no? Por volqueta sacada, tiene su precio unitario. Y podríamos hablar también del pintado de la señalización vertical y horizontal y cosas parecidas, ¿no? Entonces, en este tipo de obras, generalmente se hacen ese tipo de contratos por cierto tiempo y dependiendo de la necesidad se van ejecutando ciertos volúmenes, ¿no? Bien, vamos a ver contrato de proyecto y construcción. A ver, esa primera parte, puedes leerlo. ¿Dónde está este muchacho? A ver. Cristian Orellana, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? Parece que no. David Pérez, ¿estás ahí? Inge, Adelante, por favor, desde acá. desde la parte de, en este tipo de contrato, el contratista se hace cargo tanto del proyecto como la construcción de las obras y se realizan la ejecución de los trabajos descritos en un proyecto que el mismo equipo o alguien por cuenta del contratista ha redactado. El contratante otorga la adjudicación a aquella oferta que le resulte más conveniente para satisfacer los objetivos perseguidos con la construcción de la obra. Algunos contratistas se inclinan claramente por este tipo de contrato, sobre todo cuando en él se incluye la financiación de toda la operación, es decir, el contratista no solo aporta el proyecto completo y su construcción, sino que lo financia y el contratante se compromete a abonarlo a lo largo de una serie de años, normalmente mucho más de los que dura la construcción. Bien, gracias, David, ¿no? Entonces, esta es una modalidad interesante, ¿no? Donde se tiene una idea, por decir, la construcción de un centro de salud o un centro educativo en una zona rural. Entonces se hace un contrato con una empresa a fin de que la empresa haga el proyecto, ¿sí? A diseño final, la parte de la consultoría, y pueda realizar la construcción de ese proyecto
con la supervisión de parte de la entidad contratante y fiscalización también, claro. Pero en este caso, utilizando los recursos propios de la empresa. ¿Sí? Y según el contrato, pues la entidad contratante va a hacer pagos que incluyen intereses, ¿sí? A lo largo de cierto tiempo. Entonces, esto es para empresas que tienen solvencia y al final la obra cuesta más de lo que costaría si es que lo hicieran cuando son contratados para realizar una obra y la entidad contratante financia, ¿no? Entonces, esto puede pasar en zonas rurales, ¿sí? Zonas rurales, zonas alejadas. Por ejemplo, puede haber el caso de un sistema de riego, un atajado, un alcantarillado o un sistema de agua potable y demás, donde quizás la entidad contratante no tiene los recursos inmediatos para un proyecto, pero sí tiene la factibilidad de hacer pagos progresivos. Entonces, es otra modalidad de proyecto, ¿no? Otra modalidad de proyecto. Entonces, esto se hace en algunos municipios con algunas obras que lo exigen algunas instituciones que no pueden financiar el 100%, ¿no? O no tienen el apoyo, ¿no? Del Tesoro General de la Nación u otros organismos gubernamentales, ¿sí? Porque cuando se hace una obra, un porcentaje lo pone el municipio y otro porcentaje a veces lo pone el Tesoro General de la Nación o quizás otra entidad contratante, como el caso de Miagua, la FPS, otro tipo de entidad, pone también su contraparte y de esa forma se financia un proyecto. Pero a veces no es posible eso, así que algunas entidades públicas deciden este tipo de contratos luego de hacer un análisis financiero a fin de buscar el financiamiento de una empresa en la construcción de ese proyecto, ¿no? Pues no es muy común, pero también existe esto, ¿no? Bien. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Coordinación de especialistas en diseño y en la construcción de un determinado tipo de obras, lo que repercute favorablemente en la calidad final de la construcción, ¿no? Proyecto concebido en todo momento para ser construido de una manera racional y económica. En muchas ocasiones el diseño ha sido condicionado por la propia ejecución de los trabajos, ¿no? Y la posibilidad de conseguir ofertas económicamente ventajosas para amoldar el contratista el proyecto a sus disponibilidades. También se hace una licitación, ¿no? Y hay quienes ofrecen menos y eso puede ser una ventaja. Entre los inconvenientes, cada contratista ofrece soluciones diferentes, adecuadas a su propia conveniencia, que pueden no coincidir con la conveniencia del proyecto o la idea del contratante. Ahora, encarecimiento en la fase de diseño. Al concluir, por ejemplo, 10 proyectos y ofertas distintas, solo se aprovecha una sola. Entonces, obviamente, va a ser un proyecto más caro. Y también la falta de control por parte del contratante al no disponer de persona independiente que pueda velar por los intereses posibles de cambios de diseño al construir. Pero podría establecerse en contrato de que la entidad contratante puede fiscalizar y supervisar. Difícil garantía de que en caso de dificultades el costo ofertado no varíe sustancialmente y tienda a incrementarse, ¿no? En el caso de subida y alza de precios. Bien. Vamos a ver otra modalidad. Y este es el contrato de modalidad
suma alzada. A ver, Daniela Agar, ¿crees que puedes leerlo, por favor? Toda esta parte. ¿Está ahí? ¿Estás ahí? No está disponible. A ver, Vladimir, ¿estás ahí? Tampoco. Emilio Solís. Aquí, Inge, A ver, léelo, por favor, Emilio. en este tipo de contrato, el contratista se compromete a entregar una construcción completamente terminada y en estado de funcionamiento, a cambio de una cantidad fija, repartida en plazos pactados previamente. De acuerdo con el avance de la obra, la oferta del contratista se basa en un estudio de proyecto suministrado por el contratante. Es decir, el contratante es el que se encarga de realizar proyecto y realiza una licitación para encontrar la empresa constructora o contratista que más le convenga para sus intereses. Los riesgos de errores en dicho proyecto se extienden asumidos por el contratista. Se debe, por lo tanto, realizar un estudio completo, exhaustivo del proyecto que le entrega el contratante y añadir en el todo aquello que considere que falte, ya que cifra de su oferta se considera cerrada. Una vez firmado el contrato, el contratista Bien. se compromete a recibir exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo entre ellas todas las cosas. Bien, ahí está bien, Emilio, muchas gracias. Entonces, aquí es cuando la entidad contratante elabora un proyecto y estima un costo aproximado, ¿no? Del proyecto. Entonces, lo pone en licitación a fin de que las empresas interesadas se puedan adjudicar y construir la totalidad del proyecto en estado funcional por una cantidad económica fija. Entonces ahí no se consideran ya precios unitarios ni esas cosas, sino que esa información ya es interna de parte del contratista. Solamente se muestran volúmenes, ¿sí? Volúmenes que se tienen que ejecutar y con el monto total que el contratista sugiere, tiene que cumplir la totalidad del proyecto. Eso funciona también aquí bastante, ¿no? Por ejemplo, han debido escuchar con esos proyectos Evo Cumple, ¿sí? A ver, ¿dónde está Jorge? ¿Cómo trabaja los proyectos Evo Cumple en cuanto a los desembolsos? Es por planillas, ¿no? Planilla número 1, la planilla número 2, la planilla número 3 y la planilla de cierre. La planilla número 1 está al 20%, la planilla número 2 está prácticamente al 40%, la planilla número 3 está al 90% y la de cierre se queda con el 10%. Uh-huh. Entonces, son montos fijos que se van desembolsando por porcentajes. A veces una característica de estos proyectos Evo Cumple son de que te dan adelantado, ¿no? El dinero suficiente a fin de que puedas arrancar con la ejecución del proyecto. Pero hay un problema, ¿no? Que no siempre los volúmenes son correctos. Y a veces los proyectos están de cabeza, ¿no? O sea, tienen un montón de errores, problemas y demás cosas, ¿no?
o a veces agarran la tesis, ¿no? De un supervisor y dicen, aquí está el proyecto, más o menos cuesta tanto y construyan acá, ¿no? Pero puede ser de que ese proyecto no entre en el terreno que se ha designado. Y a veces para construir en ese lugar se requieren algunos trabajos adicionales que no están en contrato, ¿no? O que no forman parte del proyecto, como relleno, ¿no? Limpieza. Especialmente los DBCs son un desastre, porque son copiados y pegados de otros proyectos, y que cuando uno se adjudica una obra de este tipo de la UPRE, tienes que volver a hacer prácticamente todo el proyecto. Tienes que readecuarte, o sea que es un desastre, todo es una copia de otros. Bueno, solamente entregan un plano arquitectónico, pero no un plano estructural, ¿no? Claro, hay que volver a hacer el cálculo estructural. Claro. ¿Y quién paga ese cálculo estructural? Nosotros. ¿No ve? Entonces, tiene una serie de problemas, ¿no? Este tipo de contratos. Por eso, una vez que se firme el contrato, ese monto es cerrado. O sea que si, digamos, no alcanza la cantidad de metros cuadrados o hay una equivocación en esto, con todo ese dinero se tiene que subsanar y construir adecuadamente. O sea que el problema de esto es de que no se puede hacer contrato modificatorio, ni órdenes de cambio, ni cosas así, a fin de poder incrementar el costo del proyecto, sino que sencillamente es un proyecto cerrado donde tienes un recurso fijo y con ese recurso fijo tienes que empezar a jugar con un balance, aumentando, quitando cosas, a fin de cumplir y que el proyecto se entregue en estado funcional, no en estado a medias, ¿no? Que faltan las cosas y demás. No tiene que estar en estado funcional el proyecto. Esa es la forma de entrega, ¿no? Así que es otra modalidad de contratación, pero que tiene sus problemas. A veces ha pasado de que en caso de puentes pequeños, se ha puesto el, a ver, Juanito, ¿quieres decir algo? Ingeniero, buenas noches. Y esta modalidad de contrato igual se aplica mucho, ¿no? En área privada, cuando muchos contratistas utilizan esta modalidad, ¿no? Porque de acuerdo a su experiencia que tienen, ¿no? En el trabajo y quedan con el dueño del contratante, quedan un monto determinado, ¿no? Para poder, digamos, tu construcción te cuesta tanto y yo te lo entrego en tal fecha. Así, en esas condiciones quedan y el contratista tiene que entregar en esa fecha por el monto de trabajo, ¿no? Según a la experiencia que tienen ellos, el contratista ya sabe, ¿no? Cuánto le va a costar la obra, ¿no? Y eso sería, ingeniero. Muy bien, Juan, ¿no? Y muy bueno tu aporte y es muy cierto. En el campo privado se trabaja así, ¿no? Se trabaja así, ¿no? Entregando las llaves, dicen, ¿no? Por un monto de dinero, ¿no? Y el que agarra el contrato, él se las arregla, ¿no? A fin de terminar la obra y cumplir el contrato. Bien, creo que eso es suficiente con respecto a este asunto. Y muy buen aporte. Ventajas de este tipo de contrato. Todas las ofertas tienen la misma base, ¿sí? Y se oferta lo mismo por cada uno de los licitadores. O sea, todos dicen que van a cumplir y el monto de los precios va variando. El contratante se asegura un costo más o menos cierto o al menos con un pequeño porcentaje de variación. Pero los riesgos son asumidos por el contratista, no por la entidad contratante.
El contratista asume la responsabilidad de la medición, por lo tanto puede valorar algo que él mismo ha medido, lo que exime de posibles errores ajenos a la hora de evaluar sus propios costos, ¿no? Eso también es una ventaja para quien está contratando. Y evita una gran parte del trabajo de medición y valoración del trabajo realizado, pues la cifra final de cada unidad es conocida y por lo tanto se puede certificar, o sea, pagar en relación mensual de obra realizada a base de calcular el porcentaje realizado de cada unidad. Entonces, es cuantificable. Y el contratante obtiene una serie de ofertas que comprueban la fiabilidad económica del proyecto. ¿Qué inconvenientes podría haber? El establecimiento de un precio cerrado obliga al contratante a no poder variar prácticamente nada en el precio de la obra, una vez realizada la adjudicación, ya que si lo hace el contratista puede aprovechar la coyuntura para mejorar su posición contractual, ya que no tiene competencia posible, que permite controlar lo que procedente de su postura, ¿no? Entonces, él puede empezar a jugar, ¿no? Con los precios y con la construcción. Y requiere un proyecto bien definido y exacto con pocas posibilidades de error, pues cualquier variación supone dificultades entre el contratista y el contratante. A veces hay cosas que no tienen o hay cosas que no da. Les estaba comentando que hay casos donde, por ejemplo, puentes pequeños, se ha hecho un proyecto de un puente pequeño en cierto lugar que ha resultado muy bien. Y se agarra ese mismo proyecto y se lo pone a otro río cercano. Pero resulta que el río puede ser más ancho y el puente no alcanza. Y es un monto cerrado, no se puede aumentar. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen modificaciones, se hace el puente más delgado y más largo. Pero hacer un puente más delgado ya es problemático, ¿no? Entonces, el proyecto tiene que estar bien definido y estudiado adecuadamente. Bien, veamos este más. Contrato de presupuestos parciales y presupuesto general. Esto se acerca más a lo que se hace, ¿no? Bien. A ver, leamos este más. A ver. ¿Dónde está? Rodrigo Guardia. ¿Estás ahí? Sí, Inge. Por favor. Utilizando los cuadros de los precios del proyecto, la medición de los planes del mismo se obtiene una valoración reflejada en unos presupuestos parciales y los presupuestos generales, que es la suma de los diferentes presupuestos parciales incluidos en el proyecto recibido y que formará parte del contrato. Y otro más, por favor. Este presupuesto general afectado de un coeficiente mayor que la unidad para cubrir los impuestos, gastos generales, beneficio industrial y cualquier otro costo proporcional al volumen de obra realizado. Es el presupuesto final del proyecto sobre el cual el contratista se compromete a hacer una baja o una alza para obtener la cifra de su oferta. El contratista obtiene sus propios precios de costos de las distintas unidades de obra que figuran en el proyecto. Aplica estos precios a las mediciones que figuran en el proyecto recibido y obtienen unos presupuestos parciales y un presupuesto general llamado presupuesto por administración. A continuación, obtiene el factor el cual debe multiplicar todos sus costos directos para cubrir gastos generales, impuestos, permisos imprevistos y beneficios.
industrial. Este factor generalmente entre 1.35 y 1.70, al aplicarlo al presupuesto general por administración, se obtiene la cifra que en realidad debería ser la oferta por el contratista. Hasta ahí es Esa cifra suficiente. no... Suficiente, gracias. Está bien. Muchas gracias. Entonces, esta es la modalidad de trabajo más común de los contratos, ¿no? Entonces, la entidad contratante elabora el proyecto, elabora los volúmenes y por su parte, sin que lo muestre a la empresa contratada, saca sus propios precios unitarios y puede sacar el costo total del proyecto. Entonces lo oferta, ¿no? El costo del proyecto es tanto, ¿no? Por decir 500,000 bolivianos, ¿sí? Entonces las empresas que quieren adjudicarse elaboran sus propios precios unitarios y empiezan a bajar algunos precios, otros los suben a fin de tener cierto margen. Por ejemplo, si están haciendo un pavimento rígido, hay algunos costos que podrían bajarse. Por ejemplo, la conformación, las faenas y cosas así. Pero hay otros que no se pueden bajar, sino que tienen que un poquito poner un cierto margen de error, como es el precio del hormigón. Porque eso es lo más caro y si te equivocas en el hormigón, no recuperas ya con otro ítem, porque es un ítem clave, ¿no? Y decisivo. Así que las empresas empiezan a generar sus precios unitarios y empiezan a bajarse en algunas cosas y a subir en otras. Y también incluyen los porcentajes de ley que corresponden a gastos generales, a impuestos y cosas por el estilo. Y también la utilidad, ¿no? La utilidad ellos se la ponen, ¿no? A veces lo correcto sería entre 10 y el 15%. Pero algunas empresas trabajan con el 5 o el 7%, ¿no? Y eso porque quieren bajar el precio. ¿Sí? Quieren bajar el precio a fin de competir con otros. Y esta es la forma de contratación más habitual, ¿no? Que se realiza en nuestro medio. Bien, jóvenes. Hay algunas ventajas de esto. Las ventajas de este tipo de contrato, sobre todo si el proyecto está bien realizado, son evidentes, pues participa de las ventajas de los otros sistemas ya descritos. Y por ello es el tipo de contrato más común en las obras de ingeniería. Asegura en cierta medida el costo total y al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de introducir variaciones sin perjuicio para ninguna de las dos partes contratante y contratista. Además, fija una base concreta y determina sobre la cual se puede realizar licitación de obras, permitiendo una competitividad justa entre concursantes y la adjudicación de la obra. Entonces, deja abierto la posibilidad a modificaciones. Si se van a modificar algunos volúmenes, podrían ser en el sentido de que se van a subir o bajar algunos, podría ser una orden de trabajo, donde no implica un incremento del costo del proyecto. Pero si esa modificación implica un incremento del costo del proyecto, podría ser una orden de cambio. O si se va a añadir ítems o se va a cambiar la estructura del trabajo, ya tendría que entrar en un contrato modificatorio donde podría incrementarse un poco más el costo del proyecto. Y esto es práctico porque nunca una obra se construye como se ha planificado. Siempre hay modificaciones o cosas que se podrían hacer mejor y esto da la posibilidad a que se puedan hacer estas mejoras. Bien, jóvenes. Saquemos una evidencia, por favor.
Vamos a dormir luego. A ver, ven a sus cámaras. Bien, jóvenes, quedamos acá, nos vemos.